bajo dos formas o dos temáticas de dirigirme analíticamente a lo que significa el periodismo político. Unas consideraciones que sin lugar a dudas debe tener cada uno de los periodistas políticos o quienes se especialicen en esta área y quieran tomar cobertura sobre la realidad política, informar, abordar, analizar, etc. Hay distintas formas de ejercer el periodismo político, no solamente realizar las coberturas, sino también se puede ingresar en el plano del análisis político a través de los medios de comunicación. Esa fue mi primera experiencia en realidad en lo que significó la comunicación, el análisis político y estos años de estar presente en la acción política. Entonces, en realidad el periodismo político es una especialidad, y esa especialidad significa que requiere distintos conocimientos para poder tener un abordaje con suficiencia y con las capacidades que requiere. La actividad política no es una cuestión solamente de sensaciones, de miradas muy superficiales o de sentidos comunes. Muchas veces cuando nosotros vemos o escuchamos el análisis político, este tiene un abordaje o un tratamiento sobre la base del sentido común. Pareciese que el hecho político, la acción política, tiene una relación casi parecida con lo que es la actividad deportiva. Todos sabemos hablar de fútbol, todos sabemos hablar de distintos deportes, todos nos referimos, creemos nosotros, con el suficiente conocimiento al tema deportivo. Y en los hechos reales eso no es así, pero en la política es todavía mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, esto significa que el periodismo político es una especialidad que requiere de una serie de conocimientos adicionales que ustedes los tienen que aprender, que estudiar, que leer, que analizar y que investigar. Por ejemplo, quien se dedica al periodismo político necesariamente tiene que tener un conocimiento importante de la ciencia política, sin lugar a dudas. Y tiene que tener un conocimiento también importante de temas sociológicos. Y aquí abro un paréntesis: si yo no conozco cómo está estructurada y conformada una sociedad, cuáles son los ejes que la movilizan, que la caracterizan, los hechos culturales, las fuerzas históricas, etc., entonces con muchísima dificultad voy a poder conocer lo que son los procesos políticos que sigue un Estado. Y dentro de este mismo paréntesis, pues señalar ahí un ejemplo. En la campaña electoral del año 2020, yo participaba con bastante frecuencia en los distintos medios de comunicación haciendo análisis político. Y allí, con un colega mío, politólogo también, teníamos puntos de vista distintos sobre lo que podía suceder como resultado electoral. Entonces, él me señalaba a mí de forma reiterada en cada uno de los medios en los que nos encontrábamos que el elemento fundamental para analizar aquel proceso electoral eran las encuestas, porque las encuestas eran estadística, y la estadística no era una interpretación, sino era el reflejo de lo que sucedía en nuestra sociedad. Yo tenía un criterio distinto, porque las encuestas también decían algo con lo que yo no estaba muy de acuerdo, pero tenía un criterio distinto al señalar y decir de que las encuestas, siendo una herramienta estadística, en los hechos reales se subordinan o se subalternizan metodológicamente a la ciencia política y al proceso sociopolítico de un Estado. Son una herramienta, pero no están por encima del proceso sociopolítico. Para comprender no lo que dicen las encuestas, sino hacia dónde está caminando una sociedad, independientemente si estamos o no de acuerdo con aquello, hay que conocer de forma profunda el proceso sociopolítico, y eso significa los comportamientos sociales, las formas de organización de una sociedad,
cómo se estructura el poder, cómo afectan y determinan aquellos factores del poder reconocido o del poder fáctico que hay en una sociedad también. Y esto es mucho más importante todavía que la estadística. Entonces, quien se dedica al periodismo político, por supuesto, tiene que tener unos conocimientos de sociología. Y tiene que tener también unos conocimientos importantes de comunicación política, de marketing político, de procesos electorales y de estrategia. Porque solamente, salvo, ¿sí?, que se quiera única y estrictamente relatar el hecho que está sucediendo. Pero eso es muy poco. El periodista político o quien se especializa en periodismo político tiene que avanzar algo más allá de eso. Es decir, tener estos conocimientos para no solamente relatar o narrar los hechos que están ocurriendo en una sociedad, sino también tener capacidades de interpretación de los mismos. Y para ello, pues entonces lo que les señalaba, comunicación política, estrategia, marketing político, procesos electorales, de forma tal de que pueda conocer cómo se están moviendo, no solamente en campañas electorales, sino cómo se está moviendo la comunicación, los mensajes que se están intentando instalar en la sociedad, pero también cómo se van construyendo y determinando las diferentes estrategias de posicionamiento o de búsqueda de determinados objetivos en una sociedad de parte de los actores políticos. Entonces eso también requiere ahí unos conocimientos específicos. Y hay que conocer los sistemas políticos. Y hay que aprender a realizar análisis de coyuntura y análisis de largo plazo, que son dos cosas distintas. Nosotros de pronto, alguien, esto lo escuchamos todos los días, alguien dice desde los medios de comunicación: hay una crisis política hoy en día en el partido de gobierno, lo cual es cierto, y hay una crisis, escuchaba yo ayer por la noche, hay una crisis política también que afecta la unidad en el partido o en la agrupación ciudadana Creemos en Santa Cruz, lo cual también es cierto, pero no son crisis idénticas, ni van a producir resultados iguales. Porque ahí hacia abajo hay que mirar las caracterizaciones que tiene la crisis del partido político más la crisis de la agrupación política Creemos, sus formas de organización, de relacionamiento con la sociedad, su vinculación a los ejes de movilización que hay en el país. Y sobre esa construcción, y hay otras más, si miramos las identidades, las maneras que aparecen, que emergen, que se instalan en una sociedad, que es parte del sistema, de la construcción del sistema político, pues entonces uno, finalizado estas consideraciones, puede establecer su mapa evaluativo y analítico de lo que sucede en la sociedad respecto de estos actores políticos o de estas agrupaciones o partidos políticos. Sobre eso ya uno puede intentar, que es la parte más atrevida si se quiere, pero a la cual somos muy afectos en el país, intentar visualizar los escenarios que se pueden construir hacia adelante, lo cual, como les digo, es bastante osado tratar de realizar una especie de proyección o de futurología política de lo que puede venir. Pero cuando estos conocimientos están ausentes, entonces ahí sí escuchamos, y esto es muy cotidiano, colegas de ustedes lo hacen de forma permanente, como también lo hacen colegas míos que son politólogos y como también lo realizan los mismos políticos, que dicen una cantidad de discursos y de declaraciones que no tienen ningún sentido. Y que en los hechos reales, si después tomáramos el tiempo de querer constatar aquello, vemos que esto no se produce y que esto nunca toma cuerpo verdaderamente. Algo así les está sucediendo, por ejemplo, a algunos economistas que han mencionado desde hace muchísimos años atrás ya de que en Bolivia viene una crisis económica, de que el modelo económico se está despedazando, de que no tiene posibilidades de seguir
se sosteniendo y resulta que han pasado 5, 6, 7, 10, 12 años y no vemos que esa crisis económica se haya instalado al punto de generar en nuestro país una debacle económica. Entonces hay que saber diferenciar lo que dicen los hombres, las mujeres del ámbito y del mundo político, que tenga lo que dicen y que tenga esto verdadera sustancia y posibilidad de ser tomado con determinada o con cierta seriedad. Para eso, pues ustedes ahí necesitan de manera importante esos conocimientos específicos propios de una especialidad multidisciplinaria que debe tener el periodista político. Tienen que saber también e incorporar en su bagaje de conocimientos la deconstrucción y el análisis del discurso. Esto es fundamental, porque nosotros vemos que habla una autoridad en el país y después toman 3 o 4 puntos o ejes fundamentales en el criterio de quien lo está diciendo, si es en el informativo, si es en el medio de comunicación escrita, si es el mismo político, si son los analistas o son los politólogos. Hoy día está todo muy entrecruzado y muy interdependientes e interactuando unos con los otros. Pero una cosa es rescatar 3 o 4 elementos importantes de un discurso y otra cosa distinta es poder encontrar los elementos que a uno le permiten comprender la esencia de lo que va a marcar la conducta política de una determinada autoridad. Y pongo un ejemplo, les dejo acá un ejemplo. Hace unos días atrás el señor Fernando Larach ha tomado la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz y él ahí ha dado un discurso. El discurso no tiene una conexión ni una secuencia de pensamiento entre lo que ha ido expresando, pero deja algunas ideas sueltas que no dejan de ser, que no son menos importantes. Por ejemplo, él ha definido el concepto de libertad para Santa Cruz, sobre todo para el grupo de lo que yo denomino el comiteísmo. Ese concepto de libertad, que está asociado a las capacidades productivas, económicas, individuales de cada uno de los cruceños en la búsqueda de actividad productiva, tiene un sentido fuertemente liberal, primero, pero también con una visión de Estado puntual y específica. Esa simple palabra de lo que ha sido su definición de lo que es libertad.